Capítulo 5. Jinshi y el informe. La gruesa alfombra en la que estaban enterradas las rodillas de Jinshi tenía cosido un dragón, y los pilares a ambos lados estaban tallados con imágenes del mismo. La alfombra estaba flanqueada por altos funcionarios, todos ellos mirando a Jinshi y a los demás retornados de la capital occidental. Jinshi inclinaba humildemente la cabeza. «Levanta la cabeza». Jinshi lo hizo y vio a alguien que hacía tiempo que no veía, el emperador sentado en su trono. «Debes estar cansado de un viaje tan largo. ¿Te encuentras bien de salud?», preguntó el emperador. «Le agradezco su amable preocupación», respondió Jinshi. Estrictamente hablando, debería haberse presentado ante su majestad inmediatamente después de regresar de la capital occidental, pero el emperador había intervenido para que la reunión fuera al día siguiente, es decir, ahora. El momento exacto de la reunión, después del mediodía, no era tanto una recompensa por un trabajo bien hecho, como se sospechaba, un acto de consideración hacia otro de los allí presentes para presentar su informe. Lacan estaba diagonalmente detrás de Jinshi y parecía somnoliento. Nadie salvo él podía ser tan refinado como para bostezar durante una audiencia imperial. «Suigetsu, ¿has adelgazado?», preguntó el emperador. Era el único hombre del país que podía usar el verdadero nombre de Jinshi. Otras personas se referían a Jinshi como el príncipe de la luna, un uso que se había desarrollado en gran medida en contraste con el propio emperador, que durante su herencia había sido conocido como el príncipe del sol o el príncipe del mediodía. «No demasiado», respondió Jinshi. «No lo negaría. Había perdido unos 5 kilos, pero no era necesario dar la cifra exacta. A Jinshi le preocupaba menos su propio peso que las vetas blancas que habían aparecido en el vello facial del emperador. El hecho de que no se las tiñera ni tratara de ocultarlas sugería que había dicho que no se hiciera nada. Jinshi creyó sentir una punzada de la quemadura en el costado, que debería haber sanado hacía tiempo. Un gobernante imperial tenía muchas tareas que hacer y muchas cosas de las que preocuparse. Sin duda, lo que había hecho Jinshi justo antes de partir hacia la capital occidental era algo que preocupaba mucho a su majestad. La idea de que varios de esos nuevos cabellos blancos pudieran ser culpa suya dejó a Jinshi con un aferrado sentimiento de culpa, pero aún así no se arrepintió. Junto al emperador estaban sus consejeros más importantes. Habían pasado 10 años desde la llegada del emperador, y se había producido muchos cambios entre ellos. Donde antes había estado Shishou, ahora estaba Gyokuen. Jinshi se concentró y comenzó su informe. «Ka Suigetsu se presenta humildemente ante la presencia imperial», dijo. Como el emperador era el único que podía llamarle por su verdadero nombre, también era el único ante el que Jinshi podía usar su verdadero nombre. Jinshi ya había presentado un informe escrito a su majestad, ahora solo repasaba a grandes rasgos su año en la provincia de Issei. De vez en cuando miraba a Gyokuen, cuya expresión no cambiaba, aunque debía de sentir algo por la muerte de su hijo. «Veo que has trabajado mucho». Era la voz del emperador, calmada y tranquila, como Jinshi siempre la había conocido. Antes, cuando había hecho informes, Jinshi se había encontrado a menudo convocado por su majestad por la noche. Beberían vino, disfrutarían de algunos aperitivos y Jinshi podría entrar en muchos detalles sobre lo que había sucedido. Se preguntó si esta noche también recibiría una invitación semejante. Su plan para esta tarde consistía en dar una breve explicación y marcharse antes de que Lacan hiciera nada. A pesar de lo mucho que había sucedido en el último año, todo podía reducirse a unas pocas líneas y recitarse con suficiente rapidez. Eso sería todo, y entonces podrían salir de... «Ah, sí, Suigetsu, eso me recuerda», dijo el emperador cuando Jinshi hubo terminado su informe. «Quizás quieras visitar el palacio trasero conmigo. Ha pasado tanto tiempo». Menuda invitación. Se formó un murmullo entre la multitud. Era bien sabido que bajo el nombre de Jinshi, el príncipe de la luna habría servido una vez en el palacio interno, pero había un acuerdo tácito de que no se hablaba en público. Jinshi se sentía como si el emperador le estuviera gastando alguna broma. Lo más apropiado que Jinshi podría decir en este momento era probablemente: «Seguramente bromea, majestad», pero al haberse hecho pasar por un eunuco durante unos 7 años, le resultaba difícil responder. Solo estoy bromeando», dijo el emperador. «Todavía debes estar cansado. Deberías pasar el resto de este día descansando lo mejor que puedas». Por un lado, Jinshi se sintió aliviado. Por otro, recordó que el emperador seguía siendo alguien ante quien no podía bajar la guardia. A continuación, otras personas informaron y la audiencia terminó. Al menos Lacan no se había dormido durante la sesión,
pero en cuanto se anunció el final de la audiencia, se levantó de un salto y salió corriendo de la sala del trono. Jinshi salió al pasillo, respirando aliviado. Basen y varios guardias le siguieron. Baryu también había estado presente en la audiencia, pero a punto de desmayarse por estar rodeado de tanta gente. Jinshi lo había enviado directamente a su habitación. «Tengo que descansar, ¿verdad?». Ahora que había saludado debidamente al emperador, Jinshi tendría que presentar también sus respetos a su madre, la emperatriz viuda, así como al heredero y a la emperatriz Gyokuyo. Después de eso, tal vez podría descansar. Incluso podría descansar bien, como dijo el emperador. Se las había arreglado para terminar todo su papeleo en el viaje a casa, así que podría relajarse durante los próximos días. ¿Volverá a su habitación, príncipe de la luna?, preguntó Basen, después de saludar a la emperatriz viuda y a la emperatriz... ¿Si pudiera pedirle que llevara una citación? Sí, señor. Quizás... ¿podrías llamar a Mao Mao por mí?, dijo Jinshi ligeramente avergonzado. Lacan hacía tiempo que había desaparecido de su vista y al menos confiaba en que el estratega no lo oyera. Si Jinshi no se equivocaba, Mao Mao sentía afecto por él. De lo contrario, nunca le habría dado aquel beso, o eso quería creer él. Y creer no era necesariamente fácil después de haber pasado tantos años esquivándole. En el barco, con Lacan cerca y tantos ojos alrededor, no había ninguna oportunidad de avanzar en su relación. Sin embargo, ahora que estaban de vuelta en casa, seguramente no sería tan malo intentar profundizar un poco más en su amistad. ¿Te refieres a la chica?, preguntó Basen con un gesto de desconcierto. ¿Qué? ¿Hay algún problema con eso? Basen no siempre era el más perspicaz de los hombres, y Jinshi podía entender por qué dudaba en traer a Mao Mao a la presencia de Jinshi. Sin embargo, iba a tener que acostumbrarse. No, señor, pero el personal médico vuelve hoy al trabajo, así que pensé que ella también podría estarlo. ¿Quiere que la llame enseguida? Jinshi casi jadeó. «Príncipe de la luna, ¿qué te pasa? ¿Por qué pareces tan sorprendido y dubitativo?» «Nada, es solo que no esperaba que dijeras algo tan al punto». Eso hizo que Basen frunciera el ceño. «Mi padre me advirtió que podrías llamar a Mao Mao antes de irse». El padre de Basen, Gao Shun, había vuelto a servir personalmente al emperador. Jinshi asintió energéticamente. Tenía sentido. Si esto venía de Gao Shun, entonces no solo estaba preocupado por Mao Mao, podría haber algo más en el trabajo. ¿La llamo, señor? No, ¿sabes qué? Olvídalo. Sí, claro. El propio emperador le había dicho a Jinshi que descansara, por eso él podía tomarse el día libre, pero los demás no tenían ese lujo. Se le pasó por la cabeza llamarla cuando salieran del trabajo, pero quizá convocarla el primer día que volviera a su puesto no fuera la mejor idea. Él era su superior, así que ella no diría, no podría decir que no, pero él se imaginaba la mirada que ella le dirigiría como diciendo, ¿qué quieres cuando estoy tan cansada? Aquella perspectiva tenía cierto atractivo por sí misma, pero Jinshi temía poner sus propios deseos en primer plano de aquella manera. No podía permitirse olvidar que era una persona de estatus. Muy bien, ¿podrías llamar a Mamei entonces? ¿Mi hermana? No creo que eso sea un problema. Mamei, la hermana mayor de Basen, se había quedado en la capital real. Era una mujer astuta. Podría poner al corriente a Jinshi de lo que había ocurrido mientras él estaba fuera. La emperatriz viuda apenas parecía haber cambiado en el año transcurrido desde la última vez que Jinshi la vio, pero parecía sorprendida por el cambio que se había producido en él. «Has perdido mucho peso», dijo. «Han pasado muchas cosas, ya ves». Es curioso que ella dijera lo mismo que su majestad. ¿Tan demacrado parecía Jinshi? ¿Visitarás la residencia de la emperatriz Gyokuyo después de esto? Sí, señora. Me gustaría presentar mis respetos al príncipe y a la princesa. Su visita a la emperatriz viuda fue breve. Ella era su madre, pero desde que había entrado en el palacio trasero como eunuco, se había vuelto más distante. Sentía que debía hablar más con ella, pero de alguna manera no podía hacerlo. Había muchas cosas que Jinshi había hecho en secreto para la emperatriz viuda, y a menudo se preguntaba si debía divulgarlo todo ante ella, o si debía llevarse esos secretos a la tumba. Su siguiente visita fue al palacio de la emperatriz. Gyokuyo tenía bastantes más sirvientes que en el pasado, más guardaespaldas, por supuesto, pero también más damas de compañía y niñeras. Jinshi fue recibido por Honyang, la jefa de las damas de compañía de Gyokuyo, junto a otras mujeres que llevaban mucho tiempo al servicio de la emperatriz. Ha pasado bastante tiempo. Honyang, Jinhua, Gyunyuan
y Ailang, dijo Jinshi. Lady Gyokuyo espera adentro, dijo Honyang guiándole sobriamente hacia el interior. Las otras 3 damas chillaban, aunque no tanto como antes. Aquí tiene. Honyang le mostró una cámara de recepción donde encontró a la emperatriz junto a una niña de unos 5 o 6 años. Era la princesa Lingling, más grande de lo que él la recordaba, pero en cuanto vio a Jinshi se escondió detrás de su madre. ¿Princesa?, preguntó. Vaya, ¿qué te pasa? ¿No recuerdas a tu tío?, dijo Gyokuyo. Lingling se limitó a observar a Jinshi estudiosamente y se negó a acercarse más y pensar que una vez la había tenido en sus brazos. Quizás sea tímida con los extraños, dijo Gyokuyo. ¿Extraños? Jinshi conocía a la princesa desde que nació. En el palacio interno la visitaba al menos una vez cada pocos días. Fue Honyang quien le dio la razón. Ha pasado un año entero. No se puede culpar a un niño por olvidar. Hacía tiempo que el joven príncipe había aprendido a andar y ahora caminaba de un lado a otro, seguido de cerca por varias niñeras que se aseguraban de que no tropezara y se cayera. ¿Hoy solo vienes a presentar tus respetos?, preguntó la emperatriz. Pensé que podría hablar de la capital occidental, aunque sea breve. Gyokuyo levantó una mano y Honyang sacó al príncipe y a la princesa por la puerta. En la sala solo quedaba el mínimo personal. Sobre el señor Gyokuo. Gyokuo era el hermano mayor de Gyokuyo y había sido asesinado. Cierto, solo eran medios hermanos, pero Gyokuyo debía tener sentimientos complicados. He oído la historia. Me han dicho que el hijo mayor de mi hermano le sucederá. Así es, el señor Shikyo. Shikyo era el hijo mayor de Gyokuo, lo que le convertía en sobrino de Gyokuyo, aunque mayor que ella. A veces puede ser un blando, pero estará bien. ¿Estaban unidos? Después de que mi padre me dijera que iba a entrar en el palacio interno, pasé un tiempo en la casa principal sin educada para el papel. Puede que se parezca a Gyokuo, pero es completamente diferente. Una vez que esté en la cima, creo que los cimientos se formarán naturalmente bajo él. Las palabras de la emperatriz Gyokuyo equivalían a decir que Gyokuo no había sido apto para liderar. ¿Qué has oído sobre la relación entre mi hermano Gyokuo y yo? Jinshi hizo una pausa, que no era muy buena. Bueno, para que conste, quiero que sepas que yo no tuve nada que ver en esto. Se mostró muy firme. Yo tampoco, señora, dijo Jinshi. Naturalmente, volvieron a hablar como lo habían hecho en la parte trasera del palacio, ella con despreocupación y él con cortesía. Quizás se debiera a que las damas y los guardias que quedaban en la sala eran todos testigos de aquellos días. Supongo que no. ¿Qué es la capital occidental para el hermano menor imperial? ¿Un puesto rural? Seamos francos, una modesta ciudad rural. ¿Por qué debería molestarse en matar a su líder? Y sin embargo, no han cesado los rumores de que hice precisamente eso. ¿Cómo puedes convencer a esos rumorólogos de que nadie tiene menos interés en el poder que tú? Gyokuyo se rió, pero sus palabras también contenían algo de sarcasmo dirigido a Jinshi. Ella era una de las pocas que conocía la marca de peonia que marcaba su carne. En efecto, como ya he dicho, emperatriz Gyokuyo, nunca seré tu enemigo, dijo Jinshi usando deliberadamente las mismas palabras que había pronunciado cuando marcó su propio flanco. ¿Y puedo confiar en esa afirmación? Puedes. Puede que no seas mi enemigo, príncipe de la luna, pero no estoy tan segura de los que nos rodean. Soy consciente, mi lady. Gyokuyo era la emperatriz de Lee, la única esposa oficial del emperador. Sin embargo, no eran pocos los que miraban con recelo su cabello pelirrojo y sus ojos verdes, tan distintos a los del linense medio, y el príncipe había heredado los rasgos de su madre. Los miembros de la familia imperial de Lee solían casarse con parientes cercanos, y entre los consejeros del emperador había quien opinaba que no debería haberse casado con Gyokuyo, sino con la consorte Lifa, que procedía de una rama de la línea imperial. Lifa, sin embargo, se contentó con hacer lo que el emperador deseaba. Mientras la emperatriz Gyokuyo y su familia no recurrieran a la violencia, jamás soñaría con un golpe de estado. Y así fue como los que buscaban otro candidato al trono se dirigieron a Jinshi. De hecho, durante los más de 10 años anteriores a que su majestad diera a luz a un hijo, Jinshi había sido el heredero. En particular, se sospechaba que el clan de Anshi, la emperatriz viuda y la madre de Jinshi, tenía especial interés en verle convertido en el próximo emperador. No deseo sentarme donde nadie puede estar a mi lado, afirmó Jinshi.
Nadie podía sentarse junto al emperador en su trono, ni siquiera la emperatriz, que seguía siendo su súbdita, no su igual. No, desde luego. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Gyokuyo. Antes de que Jinshi pudiera discernir qué significaba, se levantó de la silla y se acercó a la ventana. La abrió y miró al exterior. Jinshi se volvió y miró también. En el patio ajardinado, una muchacha con el pelo de colores brillantes celebraba lo que parecía una imitación de la ceremonia del té. La hija de mi hermano mayor. Eso la convertiría en mi sobrina, dijo Gyokuyo. Me ha dicho que desea entrar a mi servicio como dama de compañía, en lugar de ir al palacio interno, así que la estoy haciendo entrenar como aprendiz, como ves. La emperatriz Gyokuyo siempre había sabido manejar tanto el hierro como la seda. En el palacio interno, las demás consortes la habían despreciado por la lejanía de su tierra natal, pero Gyokuyo había seguido edificando a su alrededor. En términos menos generosos, podría decirse que era experta en seducir a otras mujeres. Esa fuerza no era una pequeña parte de la razón por la que Jinshi la había recomendado para el ascenso a alta consorte, cuando él había sido un eunuco. Si no va a entrar en el palacio interno, podría convertirse en tu consorte, príncipe de la luna. No dejes que te vea la cara, o podría cambiar de opinión y decir que prefiere al hermano menor imperial. Bromea, milady. Aunque le quitó importancia a su comentario, Jinshi había traído a mucha gente, hombres y mujeres, jóvenes y viejos por igual, en su época, así que estaba sudando de verdad. Como tú has tomado tu decisión, príncipe de la luna, yo tomaré la mía. He hecho muchas cosas por las que creo que debo pedirte perdón. ¿Pedir perdón? No de mí, no debes, dijo ella levantando ligeramente la voz. No olvides que hay otra persona a la que has molestado mucho más que a mí. Sí, señora. Fue todo lo que Jinshi pudo decir. ¿Se refería a Mao Mao o a su majestad o a ambos? Eran los únicos que habían estado presentes cuando él había hecho lo que había hecho. Cuando Jinshi regresó a su propia residencia, Suiren estaba limpiando, no solo ordenando, sino revisando el lugar de arriba a abajo. Aprecio tu entusiasmo, Suiren, pero ¿no estás cansada de viajar? Puedes relajarte. Además, parecía que su casa se había mantenido bastante ordenada durante su ausencia. Limpiarla aún más. ¿No era el tipo de cosa que haría una suegra demonio, como las llamaban en el mundo? Relajarse. No sea tonto, maestro. No me llames así. Es lo menos que mereces que te llamen, tan blandegue como eres. Mira esto. Le he dado un mínimo de repaso al lugar y mira cuánto he encontrado. Mostró alegremente algunos amuletos sospechosos, varias muñecas y una bola hecha de pelo humano, entre otras cosas. Jinshi se quedó sin palabras. Puede que lo olvides, joven amo, pero nunca sabes lo que harán cuando les quitas los ojos de encima durante un minuto. Jóvenes enamoradas, quiero decir. Había empezado a olvidar después de un año en la capital occidental. Esto había sido algo cotidiano para Jinshi. Y también encontré un par de calzoncillos con pelo humano cosido en ellos. Un verdadero clásico. ¿Quieres usarlos? ¡Tíralos! Como ordenes. Suiren tiró los calzoncillos a la pared sin piedad ni remordimiento. Los amuletos y las muñecas no eran necesariamente por amor. Algunos podían tener la intención de maldecir a Jinshi. Sin embargo, no tenía intención de perseguir a cada una de las baratijas individualmente, ni de perder el sueño por alguien tan cobarde que solo podía atacarle de esta forma tan indirecta. Por otra parte, Jinshi solo podía actuar así porque estaba tan convencido de que los hechizos y las maldiciones no eran más que supersticiones. Ahora bien, ¿de quién podría haber sido esa influencia? ¿Está Mamei?, preguntó Jinshi. Sí, está aquí. La tengo limpiando una de las otras habitaciones. Mamei era una mujer formidable por derecho propio, pero al parecer ni siquiera ella podía superar a Suiren. Jinshi la encontró en la sala de estar, tirando una muñeca de aspecto inquietante a la basura, igual que había estado haciendo Suiren. Ha pasado bastante tiempo, príncipe de la luna. No te preocupes, me aseguraré de quemar toda la basura más tarde. Mamei se parece a su madre Taomei, a la que Jinshi había visto tanto en la capital occidental, pero que en la mitad de su edad, su padre era Gaoshun, pero su aportación era difícil de distinguir. Perdona mi brusquedad, pero ¿podrías contarme qué ha pasado en el último año?, preguntó Jinshi. Por supuesto, respondió ella. Permítame empezar por las cosas que le afectan personalmente, príncipe de la luna.
Ma Mei no dejó de limpiar mientras hablaba. Dijo que la hija de Gyokuo pronto se convertiría en la dama de compañía de la emperatriz Gyokuyo, como Jinshi ya había oído. Además, la gente empezaba a insistir en que se hiciera algo con respecto a una consorte para el propio Jinshi. Por si fuera poco, la facción que apoyaba al hijo de Lifa para el puesto de heredero empezaba a actuar, tratando de establecer a su candidato elegido. Y luego está... Ma Mei dijo, pero luego se detuvo. ¿Qué? Bueno, no es más que un rumor. Cuéntamelo de todos modos. Jinshi se sentó en una silla y sorbió un poco de té que había traído Suiren. ¿Cuándo había hecho eso? La familia imperial sufre actualmente de escasez de herederos varones. Su majestad solo tiene 2 hijos pequeños y tú no estás casado. Así que hay quienes, digamos, que buscan estar en contacto con esta familia real con escasez de varones. Supongo que no es tan sorprendente. Recuerdo que el anteúltimo soberano tenía un hermanastro mucho más joven. Eso le convertiría en el tío del anterior emperador. Jinshi había oído que había huido de su hogar mientras la emperatriz regente ejercía el poder para no incurrir en su ira. Así es, y tiene un hijo de línea masculina, lo que significa que podría reclamar el trono. ¿Crees que está tramando una traición?, preguntó Jinshi. No, su actitud sigue siendo la de siempre. No le interesa la política, sin embargo, se rumorea que hay otro miembro masculino de la línea imperial. ¿Otro varón? Jinshi ladeó la cabeza. ¿De qué generación? 3 generaciones atrás, quizás. Hubo alguien que fue miembro de la familia imperial, pero se enfrentó al emperador reinante. Fue despojado de su estatus imperial y ejecutado, pero antes tuvo un hijo con una plebeya, o eso dice la historia. Según las leyes de Li, un niño nacido de alguien con estatus imperial podía recibirlo, incluso si su madre era una plebeya. Si el niño tenía pruebas de paternidad imperial, se le podía conceder un lugar en la sucesión. La mayoría de los pretendientes resultaban ser impostores, e incluso se sospechaba que los que no lo pretendían eran ignorados por los consejeros de la corte. Esa historia difícilmente pasaría por un cuento de hadas, dijo Jinshi. Estoy de acuerdo, señor, es una tontería. Pero como el cuento está por ahí, pensé que debía contárselo. Esto era lo que Ma Mei consideraba una broma. Tales historias abundaban. Incluso había una cortesana que utilizaba el carácter real K en su nombre, alegando que era hija ilegítima de un señor imperial. Parecía ridículo, pero siempre estaba el caso de la propia Mao Mao, así que la posibilidad no podía descartarse por completo. Tengo más que contar. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó Ma Mei. Me está entrando hambre. ¿Podría comer mientras escucho? Desde luego, señor. Mientras tanto, Ma Mei había encontrado otro objeto, un cojín bordado con pelo. Lo tiró a la basura. Jinshi empezaba a pensar que sería más rápido comprar un nuevo palacio, pero entonces se imaginó a Mao Mao reprendiéndole por el despilfarro de dinero y decidió guardarse la sugerencia para sí.